Ya hemos visto las partes críticas relacionadas a los K sub I obligatorios, que van desde la inactividad hasta, me parece, dotación, que es lo último, ¿no? Todos son obligatorios, ya está dicho de que al ser obligatorios, todo analista que está en esta intención de determinar el costo horario de mano de obra, porque lastimosamente, como ya lo hemos comentado en el análisis que se suele hacer tradicional, en el formato del formulario 2 que lo hemos llamado, está del formulario 2, pero está la mano de obra se expresa en horas, ¿no? No es obligatorio en horas, pero es lo que se suele hacer. Entonces, si presentamos una licitación y lo presentamos en otra unidad que no sea las horas, probablemente nos llamen y nos digan por qué, ¿no? Así que, lastimosamente, por ese motivo es costo horario. Debería ser costo de la mano de obra secas, porque la unidad puede ser variable, debería. Es, en realidad, pero como les digo, se suele usar horas. Bueno, cuando nos referimos a los casos obligatorios, significa que es obligatorio considerarlos, ¿sí? Inclusive les había comentado de que pueden haber más obligatorios, es decir, los hay, ¿no? Pero son menos frecuentes y yo por eso no los incluí. Como, por ejemplo, las horas nocturnas, por ejemplo, y algunas otras cosas que la ley boliviana es pues súper complicada, ¿no? Porque se les ocurre pues a los caballeros, ¿no? De hacerla difícil para el empleador y lo más cómoda posible para el empleado y bueno, muchos se aprovechan de eso, etcétera. La idea es esa, ¿no? Aprovecharse, esa es la idea. Bueno, repitiendo entonces, estos casos obligatorios significa la obligatoriedad de considerarlos, ¿no? Porque representan dinero y porque en algunos casos la ley lo impone. De todos estos casos bis, pueden ser algunos cero. Si yo no quiero incluir horas extras en un trabajo y veo la forma de que nunca necesite hacerlo, bueno, entonces caso 2 es cero, ¿no? Si yo no quiero darles nada a los empleados que no esté en la ley, entonces caso 3 es cero. Y si tampoco ellos aceptan ningún castigo, sanción, multa, nada, también caso 4 es cero, ¿no? Lo que no puede ser cero es caso 1, la actividad. No puede ser cero la antigüedad. No puede ser cero los aportes a las entidades que son a los aportes obligatorios, a las entidades obligatorias. Quién sabe, algunos otros aportes uno puede no estar de acuerdo y si es que se lo permiten en el lugar donde está trabajando, de repente puede no aportar, de repente. No pueden ser cero los subsidios. No pueden ser cero los incrementos salariales. No pueden ser cero la dotación, aunque en muchos casos es cero, ¿no? Pero según la ley no debería. Ok, entonces no sé si he omitido alguno, pero los que llamamos obligatorios estamos obligados a demostrar que es cero, por lo menos, pero tenemos que mencionarlos, a eso me refiero. ¿Ok? Entonces, a partir del número 8 aparecen una serie de motivos por los cuales muchas veces el empleador tiene que gastar más. Por ejemplo, se habla de ahí del transporte, ¿no? Si tenemos una obra, especialmente en la construcción, ¿no? Todo esto se adapta a la construcción. Un proyecto también, ¿no? Si tenemos un proyecto, qué sé yo, en Tangamandapio, ¿no? Y que está a X kilómetros de la ciudad, y vamos a contratar personal de la ciudad porque en Tangamandapio no hay gente para contratar, entonces tenemos que llevarla, ¿no? Tenemos que traerla. No van a ir ahora y si dura 4 años el proyecto van a volver a los 4 años, ¿no? No es como ir a la guerra. Y aún en la guerra los llevan y los traen, ¿no? Entonces eso se llama transporte. En otros casos, cuando es muy lejos, el transporte será cada 15 días, cada semana, qué sé yo. Pero cuando es relativamente cerca o relativamente lejos, como se lo quiera ver, entonces, en muchos casos el transporte es diario, ¿no? En la mañana y en la tardecita o en la noche, se los lleva y se los trae a los trabajadores. Entonces ese transporte tiene un costo.
Difícilmente va a ser mañana y tarde, ¿no? Llevarlos en la mañana, recogerlos a mediodía, otra vez llevarlos a las 2. Se hace muy costoso. Fíjense cómo la planificación de un trabajo y por supuesto el resultado de esa planificación es el costo. Ojo con eso. Entonces la planificación del trabajo según las circunstancias tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Que parte de la gente para un proyecto, para una obra dada, la podemos contratar en el lugar donde va a ser la obra. Bueno, probablemente el transporte sea parcial para algunos y para otros no, para unos sí, para otros no, etcétera. Hoy en día con esas medidas demagógicas que toma el gobierno, por ejemplo, en las obras rurales que hacen los ingenieros, les obligan a contratar gente del lugar. Necesitamos un albañil bueno para revocar y en el pueblo donde estamos o en el pueblo más cercano, en el caserío más cercano, no hay un albañil como para eso, pero lo tenemos que contratar porque nos obligan a contratarlo y le pondremos pues a, qué sé yo, a pasar los trastos, pero le tenemos que pagar como al albañil porque si no reclaman que a nosotros nos dan los peores cargos y ¿no? Toda una chacota, ¿no? En donde todo es posible menos la eficiencia. Bueno, salvando todas esas circunstancias, entonces, se decide, porque es una decisión, ya no está en la ley del trabajo ni nada, se sugiere y se ve que es más conveniente incluir el transporte, inclusive en el área urbana, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que uno sale a las 6, 7 de la mañana circulando por la ciudad, o especialmente por los anillos y todo, y ve muchos vehículos que están llevando personal a sus empresas, ¿no? No solamente construcción, fábricas y todo eso. Entonces son decisiones empresariales o de los empleadores que de alguna manera buscan favorecer el trabajo, ¿no? Porque si ignoramos eso, tampoco, como no es obligatorio, podríamos ignorar eso. De repente hay un trabajador importante que vive pues en el noveno anillo del otro lado de la ciudad donde está nuestra obra. Entonces tiene muchos problemas para llegar, tarda 2 horas en llegar, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, tarda 2 horas en llegar a las 7 y ya llega medio cansado, ¿no? ¿Verdad? Porque si no tiene que acostarse a las 8 de la noche, entonces, trae problemas. De repente le podemos facilitar la situación si los recogemos. Y lo mismo para irse en la noche, etcétera, ¿no? Entonces son decisiones en favor del trabajo. Muchos ingenieros, muchos empleadores piensan que estas cosas son, ¿para qué gastar, no? Y se hacen a los sopas, miran para otro lado y que el trabajador se las arregle. Pero en muchos casos no nos damos cuenta que estas cosas influyen en el rendimiento, ¿no? Los gringos en eso por algo son adelantados, tienen otro concepto, ¿no? Los gringos tienen el principio de que el trabajador, mientras más cómodo esté, entonces más fácilmente se va a desprender del cordón umbilical que representa a su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, ¿no? Los problemas que tiene fuera de su trabajo. Y sí, porque todos tenemos problemas y necesidades y qué sé yo. Pero si a esos problemas le aumentamos incomodidad, le aumentamos riesgo, le aumentamos sufrimiento, le aumentamos tensiones y todo, bueno, el trabajador está pues sometido a todas esas cosas y obviamente tiene menos tiempo y menos posibilidades de dedicarse a su trabajo, cosa que finalmente le interesa al empleador, la eficiencia y todo eso, ¿no? Entonces los gringos son muy astutos en esto y le dan al trabajador la mayor posibilidad de comodidades y facilidades. La prueba está que gente que trabaja en las plataformas marinas, que trabajan en el desierto, porque ellos trabajan en todo el mundo, o en el Polo Norte, etcétera, tienen todas las condiciones, ¿no? Calefacción, aire acondicionado, comida de primera, donde es posible tienen sauna, baños saunas, baños vapor, billares, juegos electrónicos, obviamente internet, todo lo que haga falta, gimnasio, donde es posible tienen piscina, tienen todas las comodidades para que justamente puedan sentirse bien en la obra y no estar extrañando, ay, que extraño mi cama, ¿no? Que extraño mi comida, ¿no? Cosas que muchas veces tenemos las personas y que en nuestro medio pues nos valen, nos vale, que coma lo que sea, que duerma como sea. Jóvenes, no estoy hablando mal, estoy hablando de la realidad. De todos los grupos
o sectores de trabajo que tienen estas emergencias de trabajar en el campo y cosas así, el sector de la ingeniería civil es el peor de todos. El mejor es el petrolero, los tratan muy bien a los trabajadores, pero esa es herencia de las empresas extranjeras que han venido, queramos o no queramos reconocer. El segundo sector es el minero, igual, la influencia externa, los trabajadores tienen todas las comodidades para vivir, para comer, para transportarse, para trabajar. Y de todos estos sectores, el peor es el de la construcción. Pues se los tienen a los trabajadores como sea, se los lleva, se los comen como sea, donde sea, lo que sea, duermen como sea, etcétera. Recién estamos aprendiendo construcción a darle un cierto valor a estas cosas, ponerle un baño higiénico bueno, ¿no? No es cuestión de hacer un hueco en el suelo y ya está. ¿Mm? Ponerles un baño higiénico bueno, agua caliente, agua fría, como debe ser, somos personas, ¿no? Bueno, yo tengo bastantes experiencias en eso. Cualquier consulta, bienvenida, se las voy a aclarar. Entonces, a partir de ese K que le hemos llamado circunstancial, hay varias cosas, ¿no? Varios factores. Por ejemplo, el transporte, como decía. Por ejemplo, la alimentación, la comida, ¿no? La comida necesita comer la gente, ¿no? Hay lugares donde se trabaja, donde no hay donde comprar un pan. Hay que resolver, ¿no? Uno no puede decir a que se las arreglen, la comida. Está el hospedaje, ¿no? Donde dormir, si es que hay necesidad de dormir. Y si hay donde dormir, tiene que haber baños, ¿verdad? Para que se duchen, para que los usen. Y en los tres casos, o exceptuando tal vez el transporte, en los dos anteriores, comidas y hospedaje, tiene que haber para comer, tiene que haber pues mesa, tiene que haber sillas o bancos o lo que se llame, tiene que haber platos, tiene que haber ollas, tiene que haber cocinas, tiene que haber horno, tiene que haber un ambiente que no esté al aire libre, ¿no es cierto? Que tenga condiciones higiénicas, etcétera, ¿no? Peor ahora, condiciones de seguridad biológica, ¿no? En el caso de hospedaje tiene que haber camas, las camas tienen que tener colchones, las camas tienen que tener sábanas, tienen que tener almohadas, tienen que tener fundas, ¿no? Si hay baños tiene que haber papel higiénico, tiene que haber jaboncillo, tiene que haber toallas, ¿no? No estamos inventando nada, ¿no? Pero todo cuesta plata y eso tenemos que incluirlo en el costo. Eso no está en el hormigón, no está en el reboque, no está en la excavación, no está en nada. Tampoco está en el salario del obrero, pero esas condiciones que tenemos que darle al obrero para que trabaje en la obra, mano de obra, ¿verdad? Son gastos indirectos, podríamos decir, pero tenemos que incluirlos, ¿no es cierto? ¿Dónde los vamos a incluir? Los incluimos en el pago a la mano de obra, no le estamos dando en plata, le estamos dando en jaboncillo, en papel higiénico, en atención, tiene que haber alguien que limpie su dormitorio, que lave sus sábanas, porque si ellos van a hacer eso, entonces tenemos que quitarles horas de trabajo, ¿no? Todo eso, ¿no? Y hay otras cosas que tal vez en nuestro medio podríamos llamarles secundarias, ¿no? Pero que en otras partes son importantes, como por ejemplo la recreación, en las horas en que la gente no trabaja, que ya no son horas de trabajo, sino son horas de descanso o de ocio, como por ejemplo el domingo en el campo, en una obra. No vamos a llevar todos los domingos a la gente 80 kilómetros para que pase con su familia. Si fuera posible, lo hacemos, obviamente, si pensamos en la gente, ¿no? Pero ¿qué van a hacer el domingo? Entonces, recreación, ¿no? Qué sé yo, campos deportivos, juegos, distracciones, o si hay un pueblo, que vayan al pueblo, plata para entrar al cine, o para que se distraigan de alguna manera, evitando que vayan a beber, ¿no? O con otras cosas. Todo eso es parte del rendimiento del obrero, de la seguridad de la gente, de la eficiencia de la obra. Todo eso es parte de. El ingeniero está obligado a pensar en todo eso, que ni nos viene a la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, la recreación es otro rubro, ¿sí? La capacitación es otro rubro,
Y no sé qué más está en el texto, si estoy omitiendo alguna cosa sin llegar todavía a la mano de obra indirecta. Pero todos estos factores que estoy mencionando, que pueden presentarse, son circunstanciales y que el empleador es el que decide cómo lo va a atender, tienen más o menos el mismo procedimiento de análisis y de cálculo. ¿Sí? Por eso los estoy de alguna manera agrupando. A diferencia de los obligatorios que son marcadamente distintos, ¿no? La inactividad es distinta de las horas extras, distinta de los subsidios, etcétera. Ya olvidemos eso por ahora. En cambio, todo este segundo paquete tiene muchos en común, que son estos gastos de cosas adicionales servicios, podríamos llamarle, servicios adicionales que se ponen a disposición de los empleados por diversas razones, ¿no? Transporte, alimentación, hospedaje, recreación, capacitación y alguna otra cosa que puede haber por ahí. Entonces son rubros específicos, ¿sí? Pero que tienen algo en común. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tienen en común? La forma de encararlos. ¿Cómo le vamos a dar alimentación? ¿Cómo le vamos a dar transporte? ¿Cómo le vamos a dar recreación a los trabajadores? Tenemos varias opciones. Una opción es, por ejemplo, alquilar, ¿no? Quiero que juegue fútbol, alquilo una cancha, si es que hay, obviamente. Quiero que se recreen todas las tardes jugando billar o jugando cartas y hay un boliche por ahí donde sin bebidas alcohólicas y puedo hacer un trato con el dueño, que puedo, ¿no? Contratar servicios externos, quiere decir eso. Comida es lo mismo, ¿no? Puedo contratar un contratista que venga y los sirva o que tenga su pensión y los trabajadores vayan allí a algún trato. O puedo contratar a un micro, ¿no? Que los lleve y les traiga, etcétera. O sea, contratar servicios externos. En ese caso existe un costo, que es el costo del contrato para quien nos proporciona el servicio. Lo mismo podemos contratar una residencial, un alojamiento o una casa particular donde les van a atender, les van a dar camas, tiene baños, todo, ¿no? Entonces existe ahí un costo fácilmente detectable, que es el trato que hacemos con el servicio externo, y eso lo dividimos entre el salario básico del conjunto de personas que van a recibir ese servicio. O también, pues, si se paga diariamente, por decir, 80 bolivianos por noche que duerma la persona en un local, igual que en un hotel, ¿no es cierto? Se paga por noche, incluye ciertas horas del día, tanto antes como después de la dormida. Entonces también se puede hacer un trato por persona. En ese caso, dividiremos entre el salario básico promedio, ¿no es cierto?, que representa a una persona, si es por día, si es por semana, si es por mes, si es por año, ¿eh? Porque ya sabemos que en el cálculo del K, el K es un número adimensional, ¿no es cierto? Es un factor. Entonces, no es adimensional, perdón. Pues sí, claro, es adimensional, pero es una fracción del salario básico, porque después vamos a afectar al salario básico, ¿no es cierto? Entonces, la división para obtener el K tiene que ser compatible. Si el numerador, porque ambos son plata, ¿no? El numerador es plata, el denominador es plata, por lo tanto se anulan ambos, sale adimensional. Pero el numerador y el denominador tienen que ser compatibles tanto en tiempo, en periodo de tiempo, como en singularidad o pluralidad. Si es singular, si es por una persona, el costo arriba, en el numerador, entonces abajo tiene que ser el salario básico promedio que representa una persona imaginaria de un determinado grupo. Si es mensual, entonces arriba en el numerador tendrá que ir la cifra por mes y abajo tendrá, y si es para una persona, se dividirá entre el salario básico promedio del mes. En el anterior caso tendríamos que dividir entre 30 días, ¿no? Si es por día. Lo mismo si fuera por hora, en algún caso, ¿no? Tenemos que compatibilizar ambos. Si fuera por año, entonces tenemos que dividir entre el salario básico promedio, si fuera para el grupo, por 12, ¿no? Y así, aritméticamente no les voy a enseñar nada, todos creo que más o menos nos vamos por ahí para manejarlo, entonces no creo que haya problema, todos estos casos se determinan así. ¿Dónde viene un poquito la novedad acá? Porque ahí no creo que haya novedad, ¿no? Siempre se puede. Hay otras modalidades en las que nosotros podemos intervenir en el proceso, como por ejemplo hacer un trato mixto con un contratista para comida, un trato mixto, donde no le pagamos a él todo el servicio, sino que nosotros le damos los víveres, por ejemplo.
o nosotros le damos la movilidad para que traiga el almuerzo a la obra, por ejemplo. Nosotros aportamos en algo, entonces ya el numerador ya no va a ser el dinero que le pagamos al tercero que nos hace el servicio externo, sino que va a ser lo que le pagamos al servicio externo más lo que nosotros ponemos, ¿verdad? En dinero, en la misma, que se puedan sumar, ¿no? No vamos a sumar naranjas con manzanas, naranjas con naranjas, que sean sumables. Entonces ya hay una forma mixta, ¿no es cierto?, donde compartimos el gasto. Y hay una tercera posibilidad, donde el gasto que nosotros ponemos ya no es solamente una suma por día o por persona o por mes, sino que además hacemos una inversión, como por ejemplo construir un comedor, un ambiente para comedor, como por ejemplo comprar mesas y sillas para que se sienten ahí cómodos, como por ejemplo equipar la cocina, cocinas, hornos, lavaplatos y qué sé yo, como por ejemplo comprar servicio, platos, tenedores, cucharas y todo. Entonces ya estamos haciendo una inversión ahí. Ya no es algo que no compramos, no estamos comprando, por decir, platos desechables, ¿no? Que compramos y entonces por día un plato por persona, por cada comida un plato y lo sumamos y se acabó. Sino que estamos comprando platos de porcelana que no se van a botar a la basura, sino que van a durar un mes, por decir. Le damos una vida útil, ¿no? O 6 meses, por decir, al juego de platos, porque se van a romper, etc. Entonces le damos un periodo de vida. En esos 6 meses tenemos que recuperar lo que hemos gastado en los platos. Entonces lo vamos a dividir entre el número de veces que se use en esos platos, ya sea por número de usos o por número de veces que una persona lo va a usar. Entonces ya ahí tenemos que poner un poquito nuestras habilidades para determinar el costo por persona o el costo por día o el costo por vez que se utilice estos elementos que llamamos inversiones y que se recuperan. Recuperar es una manera de decirlo, ¿no? Porque uno no siempre recupera las cosas en plata, recupera también en servicios, ¿verdad? Cuando uno se compra un carro para su uso personal, no para alquilar, sino para su uso personal, entonces recupera el costo con el uso que le da el vehículo, ¿no? Y cuando lo vende el vehículo, lo vende más barato, supuestamente, ¿por qué? Porque ya lo usó, ¿no? La diferencia es el beneficio que uno ha recibido, no en plata, porque nadie nos ha pagado por ese uso, pero lo hemos recibido como servicio, que si no teníamos el vehículo, lo teníamos que alquilar o pagar a otra persona. Bueno, eso es implícito, pero es así, ¿no? Entonces, la inversión que hacemos en construir un comedor, en construir un dormitorio, en construir baños, en equipar los baños, en poner papel higiénico, etcétera. No tanto papel higiénico, ¿no? Porque eso se puede manejar por persona por día, pero en inversiones mayores se recuperan a largo plazo. Obviamente no vamos a construir un comedor en una obra que va a durar 6 meses. Para eso, jóvenes, y aquí es bueno que se los diga, hay otras opciones, porque no porque la obra dure poco, van a comer sentados en las piedras, ¿no? Entonces igual necesitan un comedor, pero hay otras opciones, por ejemplo, poner un comedor prefabricado o alquilar un equipo que ya viene prefabricado y que se lo lleva y que sirve para comedor. Entonces, en cualquiera de los casos, sea que nosotros lo prefabricamos o que lo alquilamos o que lo compramos o que lo construimos de material, obviamente las inversiones en construcciones más estables, como ser de material, de ladrillo, de lo que sea, o comprar equipamiento, cocinas de acero inoxidable, importadas y todo para atender a 500 personas, etcétera, ya no va a ser para obras de corta duración, van a ser inversiones para recuperar en 1 año, 2 años, qué sé yo, lo que dure la obra, ¿no? O sea, hay una coherencia, ¿no? Sí, tiene que haber una coherencia en las decisiones que se tomen sobre la forma de atender el asunto. Pero a dónde íbamos, al cálculo del K, en todos los casos, por eso se parecen, decía. El cálculo de K existe un tercer componente, ¿no? El primero era pagar servicios a terceros, de alguna forma. El segundo componente, más los servicios que nosotros contribuimos, si es que hubieran, puede ser cero. También el anterior puede ser cero. Y tercer componente, las inversiones, ¿no es cierto? En este caso, las inversiones a largo plazo, que se dividirán entre el plazo necesario para ser compatibles finalmente con las mismas unidades de los anteriores dos componentes. Entonces, finalmente tenemos una suma de 3 componentes. Si hubiera alguna otra situación, 4 componentes más X, y de ahí sacamos el resultado del numerador que lo dividimos entre lo que corresponde. Todos estos
CAS, SUFIS, tienen esa similitud procedimental. Entonces, no sé si, yo sé que hablando, uno no capta todo, porque no está metido en el asunto, pero si ustedes han visto el texto y han escuchado los videos, probablemente lo captan mejor. De todas maneras, la mejor manera de entenderlo bien es intentar hacer un ejercicio, poner un poquito de esfuerzo, sentarse en un papelito y en media hora uno ya tiene una mejor idea. Se imagina una situación, ¿qué tal si yo tengo 50 obreros que van a almorzar y decido contratar una pensión? Okay. Otra opción, decido comprar yo los víveres. Otra opción, yo pongo los muebles. Otra opción, yo doy todo el servicio. En ese caso, por ejemplo, yo decido dar el servicio directamente. Hay muchos casos así, obras grandes principalmente. Construimos el comedor, equipamos la cocina, equipamos el comedor, contratamos personal para cocinar, contratamos personal para atender, para limpiar, nutricionistas para el menú, etcétera. Y esa gente, además de trabajar ahí, también tiene que dormir, también tiene que tener baños, también tiene que comer, ¿no? La gente que trabaja en el comedor. Decidimos hacernos cargo de eso, entonces también tenemos una serie de componentes que nos van a ir sumando en el K, para calcular el K de los trabajadores, porque el servicio es para los trabajadores y lo vamos a cargar al costo horario de mano de obra del trabajador que hace un metro cuadrado de reboque. Fíjense esa distancia que tenemos que recorrer para meter, entre comillas, de alguna manera ese costo o ese gasto en el costo directo de la mano de obra. Preguntas, jóvenes, comentarios. Parece complicado, pero al final son números, ¿no? Son números. Lo que sí puede ser complicado es el tipo de solución que uno va a tomar para eso. A veces uno le pela, ¿no? Por ejemplo, muchos contratistas, por su propia comodidad, deciden lavarse las manos y desprenderse del problema. Entonces les dicen a sus trabajadores, sabemos que algunos viven lejos o algunos viven en Montero, qué sé yo, les vamos a dar 5 pesos diarios más, por decir algo, en su jornal para transporte. Listo, se deshicieron del asunto, ¿no? Pero en nuestro medio, no solamente por la situación económica, sino por la indisciplina de la gente, muchas veces le damos al trabajador, supongamos 20 pesos, para no hacernos líos con la comida y que con eso coma todo el día. O 30 ya, para no mezquinar. 50, okay, para que nadie se no. 50 pesos diarios para que coma. Aquí en el pueblo, que está a 1 kilómetro, y nos hacemos los sopas. Caminan 1 kilómetro para comer cualquier cosa, buscan qué comer, vuelven a pie. Nos hacemos los sopas, ¿no? El transporte, de todo. Hay muchos ingenieros así, por eso el sector de la construcción es el que peor atiende a su gente en estas cosas. Lo he dicho y lo mantengo. Entonces van los trabajadores y les damos 20 pesos, pero los trabajadores, en muchos casos, algunos son pobres y otros por malos. Los 20 pesos lo gastan en otra cosa y no comen, por ejemplo, ¿no? No lo gastan en lo que deberían gastar. O comen, se compran 2 plátanos o 2 bananas o como se le llame, ¿sí? Y con eso reemplaza, dice su almuerzo. Eso se va a reflejar en su rendimiento, ¿no? Porque va a estar mal comido. Y así cosas de esas, ¿no? Ocurren. Entonces, una solución es darles plata a los trabajadores para que se transporten, para que coman, para que se diviertan, para que duerman, pero no hay una seguridad de que ese dinero va a ser bien empleado. Entonces, no es la mejor idea, pero a veces se la usa. Bien, jóvenes, considerando toda esa diversidad, entonces con eso llegamos, creo, casi al final, donde tenemos un caso muy particular que es el caso de la mano de obra indirecta. Antes de entrar a esto de la mano de obra indirecta, ¿hay algo que hubiera quedado pendiente? Bueno, la mano de obra indirecta, como está descrito en el texto, por algo se dice indirecta, es la gente
que no participa ni en el costo directo como actor, albañil, plomero, chofer, hasta ingeniero, digamos, que trabajan directo en la obra, que están contratados para la obra, ni tampoco trabaja en la administración de la empresa, secretaria, gerente, contador, ¿no? Pero que las obras en el campo, donde generalmente son obras en el campo o alejadas en la ciudad, las que requieren transporte, hospedaje y todo lo que hemos hablado, pero que en el campo, si hacemos hospedaje, necesitamos gente que barra los cuartos, gente que lave las sábanas, qué sé yo, ¿no? Y de repente esa gente ya está incluida en el costo de la comida o del hospedaje, como ya lo dijimos. Pero además esa gente tiene que dormir, tiene que comer, tiene que tener disciplina. Entonces hay un jefe encargado de campamento. Ese no está en la obra ni está en la ciudad, en la empresa. Entonces ese es un personaje que está flotando ahí. ¿Dónde lo ponemos en el cálculo de análisis de costos? Podríamos ponerlo en el indirecto, pero estamos mezclando con los sueldos de la empresa. Y el costo indirecto es para mantener las actividades de la empresa. Si lo metemos en la lista de albañil, ayudante, tampoco está funcionando la cosa, ¿no? Porque lo estamos metiendo en el costo directamente en el costo del metro cúbico de excavación. Entonces, a estos elementos que están flotando ahí al medio, se le llama mano de obra indirecta. Y la cargamos, monetariamente la cargamos a la mano de obra directa. ¿Okay? Por eso están incluidas entre los casos. Entonces, tenemos que hallar, en este caso, el total ganado de cada uno de los miembros de la mano de obra indirecta, de la lista de personas que trabajan en la mano de obra indirecta, que tienen sus propios CAS, ¿no? Por ejemplo, en el K1 de la mano de obra directa de los obreros, los días de lluvia que no se puede trabajar en la obra, los del campamento, los que lavan ropa, los que sirven platos en el campamento, los que atienden la vigilancia en la puerta, los que hacen contabilidad, los que atienden el almacén, los que hacen vigilancia, los choferes que tienen que llevar y traer a los que sirven el almuerzo, etcétera, cosas que pueden haber, actividades, eventos que pueden haber, siguen trabajando, ¿no? El campamento, el comedor sigue funcionando el domingo, sigue funcionando el feriado, etcétera. El trabajo acaba a las 6 de la tarde, pero las cenas a las 7, a las 8 siguen trabajando. El desayuno es a las 7 de la mañana, pero los que preparan el desayuno están desde las 5 de la mañana y no funcionan por su cuenta, ¿no? Tiene que haber un encargado que vea que están cumpliendo, que está el desayuno a su hora, etcétera, que soluciona los problemas, que no hay gas, que la luz, que se cortó. Hay personas que están trabajando paralelamente a la obra, paralelamente a la empresa, pero no en las mismas condiciones, no en los mismos horarios, etcétera, ¿no? Entonces tienen sus propios casos, ¿verdad? Tendríamos que hacer un análisis desde el caso uno para este grupo de personas. E inclusive es un grupo heterogéneo. No. El vigilante no tiene que estar a la misma hora que el encargado de campamento, el almacenero no tiene por qué estar a las 11 de la noche, etcétera, ¿no? Pero dentro de eso habría que hacer un nuevo análisis de los CAS y hallar un nuevo resultado y tener una lista del total ganado, sumar esta masa salarial total ganado de la mano de obra indirecta y dividir entre el salario básico total, la masa salarial básica de los trabajadores para encontrar un K, no sé qué K tocará, por eso no estoy diciendo K13, K14, no sé cuánto será, y para incluirlo como un nuevo K de nuestra lista de Ks que tenemos. Esa es una opción. Otra opción, para no pasarnos todo el trabajo, todo el chorizango que acabo de mencionar, desde K1 hasta KN, para la mano de obra indirecta, otra opción simplificada, entre comillas, es adoptar la sumatoria de los Ks hasta aquí, porque no va a haber mano de obra indirecta en la mano de obra indirecta, ¿no es cierto? Pero podemos adoptar el K de la mano de obra directa hasta acá y aplicarlo a la mano de obra indirecta para llegar más rápido a un K de la mano de obra indirecta. No sé si me dejan entender. Los que han leído el texto y oído el video seguramente lo van a captar mejor, pero díganme ahora si no se ha entendido. Y de esa manera, relacionando ambas sumas totales, se obtendrá el K correspondiente a la mano de obra indirecta.
¿Hay algún comentario, alguna cosita? Háganmela saber para que no cierre el asunto sin su conformidad. Una vez que tenemos todos los casos is, los sumamos, ¿no? Y con eso tenemos el K total, el K total. Y luego que tenemos el K total, hallamos el F, sumándole 1, ¿no? F igual K más 1. Ese F multiplicado por el salario básico nos va a dar el total ganado de cada trabajador o de cada oficio del trabajador, porque, por ejemplo, los albañiles deben haber varios que ganan lo mismo, entonces no necesitamos hacer nombre por nombre, sino albañil a secas y punto. ¿Ok? Entonces esa sería la figura. Aquí tengo un mensaje, a veces los mensajes escritos no se atienden rápido porque uno está en otra cosa, ¿no? Pero dice, estoy sin audio para usar la opción 2 para hallar el K de la mano de obra indirecta. Esta estimación incrementa demasiado el costo y aparecerán más los números de trabajadores. Bueno, pero es la realidad, ¿no? Dense cuenta que en todos los casos que hemos hablado, desde el uno hasta el último, nada está inventado, nada. Todo es lo que hay, lo que se planifica, ojo, ¿no? Porque yo puedo planificar que le voy a dar a los trabajadores desayuno, almuerzo, cena y en la obra darles solo desayuno, hacerme lopa, con la intención de ganarme el dinero restante, ¿no? Melear. Porque ¿quién paga finalmente todo esto? El cliente, porque va a estar incluido en nuestro presupuesto. Ahora que incrementa mucho o no, como dice la pregunta, no sabemos, pero no porque dice que incrementa mucho, entonces no lo hacemos, no lo incluimos. Bueno, la pregunta es, ¿y cuando falte plata, de dónde lo vamos a sacar? O no les vamos a dar comida, esa es la otra, es una decisión, por eso insistí en eso, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el EP, podemos hallar el total ganado de toda la lista de mano de obra que hemos confeccionado, aplicamos esa lista y tenemos el total ganado lo dividimos entre 30 y lo dividimos entre 8 y de ahí sale el costo horario, ¿no es cierto? Porque el total ganado va a ser por mes y lo traducimos a horas. ¿Ok? Entonces, fíjense, la pregunta dice también, ¿esto de la incidencia se aplica solo para obras grandes? Díganme ustedes. La obra por ser chica no tiene que pagar y no tiene que pagar subsidios. La obra por ser chica no tiene que pagar aportes a la caja. La obra por ser chica no tiene que pagar horas extras. La obra por ser chica no tiene que pagar los domingos. Por eso yo les mencionaba de entrada la incongruencia que existe entre la realidad y la ley, porque los ejemplos que he mencionado son los legales. La obra por ser chica no van a comer los obreros. La obra por ser chica no van a dormir los obreros si es que fuera una obra chica, pero en la punta del cerro o en el monte. Entonces la respuesta la tienen ustedes, la responsabilidad del ingeniero. Si no incluimos esto en el costo, igual lo tenemos que afrontar. Ahora, si están dispuestos ustedes de su utilidad sacar o prestarse plata para cubrir esta cosa, felicidades, ¿no? Pero debería estar en el costo. Ahora, verdaderamente, ya no alcanza el tiempo, se va a cortar cualquier rato, verdaderamente habemos muchos ingenieros que ignoramos esto y le ponemos, ponerle 10%, 15%, esa habilidad extraordinaria que hemos comentado con el costo indirecto también. Pero después la obra sufre consecuencias, porque así como tienen habilidad para recortar cosas, también tienen
tal como nos estamos intentando aprender directo, indirecto, qué mano de obra, que... O podemos presentarla pues como una lista de supermercado. Si nadie nos va a exigir que esté presentada de una forma o de otra, pues no tiene mayor importancia que nuestros buenos hábitos, ¿no? Podemos romper esos nuestros buenos hábitos y presentarla como un chorizo de cosas, igual que la lista del mercado. Podemos. Lo importante no es eso. Ese es un factor de forma. El factor de fondo es que la sumatoria de los parciales sea igual al total. Si cumplimos con esa premisa, bueno, les perdonamos a los que se inventan el costo indirecto, a los que se inventan los beneficios sociales y a los que se inventan otras cosas, les perdonamos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo finalmente la premisa principal del concepto de costo. Y estamos siendo honestos al cobrarle al cliente lo que debemos cobrar. No le estamos mintiendo, no le estamos cobrando de más, ni le estamos cobrando de menos. Y estamos cumpliendo con la calidad de la obra, porque no le estamos poniendo menos de lo que deberíamos ponerle, y estamos cumpliendo con la mano de obra, y estamos cumpliendo la ley, y les estamos prestando los servicios que necesitan para ser eficientes. En otras palabras, estamos haciendo las cosas bien, como estamos intentando aprender aquí. ¿Que alguien les va a poner una soga al cuello para que así sea, o un paco al lado? No, no, ¿eh? Por eso la profesionalidad es la capacidad de decidir. Y si tenemos que enfrentarnos con un medio que procede de otra manera, no estamos obligados a afiliarnos a eso para ser parte del rebaño. Si hay algo que se puede rescatar de ustedes en este momento y que lo tienen que valorar mucho, y todos debemos valorarlo, en los cuales me pongo en primer lugar, es su juventud, porque eso les permite tomar las decisiones adecuadas desde temprano y no contaminarse con esas ligerezas y simplificaciones muy propias de nuestro medio, cuyo resultado está a la vista. Si fueran buenas, seríamos un país sobresaliente. Si fueran buenas, vendrían del exterior a aprender de nosotros. Si fueran buenas, exportaríamos esas teorías, ¿no? No, la mano de obra es así, ¿no? Exportaríamos. El costo indirecto es así. Exportaríamos técnicas de construcción. No exportamos nada bueno. Y lo bueno que nos llega de afuera, de gente que quiere hacer las cosas mejor, lo despreciamos, lo ponemos al tacho. ¿Qué somos los docentes? Somos un medio para tratar de traducir esas enseñanzas que vienen de afuera. No las hemos inventado ni nosotros, ni nadie del medio, ¿no? Ahora, que hay que adaptar las cosas unas a las otras, sí, pero es un peligro, ¿no? O las adaptamos bien o las adaptamos mal. Y ustedes tienen ese poder de decisión de decir, no, yo no quiero entrar aquí, lo dejo esto y escojo una cosa mejor. Tienen ese poder. Con el tiempo ese poder va desapareciendo. ¿Por qué? Porque si se alinearon en lo que no debieron alinearse, es más difícil salir y entrar en otra cosa, ¿verdad? Que entrar desde cero. Es más difícil. Por eso mi insistencia en intentar hacer bien las cosas desde un principio. Que no vamos a poder hacerlas del todo bien porque el medio, en primer lugar, no es competitivo en cuanto a que gana el mejor. Eso no existe en Bolivia. Si no, pues no habrían los ministros que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Sería gente calificada, etcétera. Los ingenieros estarían muy bien vistos, ¿no? Los profesionales, por lo menos, aunque no sean tan buenos, pero siempre ser profesional creo que amerita más que no serlo, por lo menos en este área de conocimiento, ¿no? En otras habilidades de repente, ¿no? Pero es decisión de ustedes dónde se van a meter, por decir una palabra. Comentarios, jóvenes, les escucho y hablé demasiado. Denle una miradita. Falta una cosa muy importante, ¿no? De todo lo que hemos hablado.
Cuando uno llega al K final y al F, y tenemos creo un ejemplo por ahí, se asusta, porque resulta que una persona que tiene 2.000 bolivianos de salario básico, después de hacer todo este procedimiento de los casos, el análisis más sano posible, ¿no? No queremos ni que se infle ni que se achique, lo hacemos bien sanamente, seguimos todo el procedimiento, llegamos a un resultado, salario básico igual 2.000 bolivianos, total ganado 11.000. A cualquiera de nosotros nos va a asustar, obvio. ¿Va a pasar eso? Sí va a pasar. Vamos a decir, no, no puede ser tanto, revisamos todo y está bien hecho todo. ¿Y cómo puede ser tanto? No, tengo miedo. No le pondré tanto, le pondré, me salió el F igual 4.5, le pondré 3 nomás, ¿no? Estamos en la misma actitud del quinceañero ¿no? Que no sabe si fumar o no, porque sus demás amigos fuman. Entonces no me voy a comprar una cajetilla, me compraré 2 nomás, ¿no? Estamos en esa misma conducta, ¿no? Entonces le rebajamos, sabiendo que nos estamos mintiendo porque los números dicen otra cosa y los números no nos están engañando. Hay dos tipos de actitudes ahí, ¿no? Una, no creer y rebajarle y después estar buscando plata para rellenar eso y después preguntarse por qué será que no he ganado, ¿no? Si tenía que ganar el 10%. Esa es una actitud. La otra actitud es ponerle todo y después no pagar, ¿no? Ponerle churrasco del 1 de mayo tanto, ¿no? 5.000 bolivianos. Y después esos 5.000 bolivianos, no vamos a hacer churrasco, jóvenes, traen a mi bolsillo, ¿no? Le estamos robando al cliente porque el cliente está pagando eso, ¿no? No con nombre de churrasco, sino con nombre de metro cuadrado de reboque, pero él lo está cubriendo. En el churrasco deberíamos invitarle a nuestro contratante y ponerle la silla de honor y pedir un aplauso a todos para él, ¿no? No, señor, que piden aplauso para el ingeniero, como si el ingeniero estaría regalando eso. ¿Mm? Dense cuenta. Entonces, obviamente que uno se asusta, pero es la realidad. ¿Podemos empezar a recortar? Sí, podemos. Caramba, no voy a construir el comedor, ¿no? Vamos a hacer nomás un galponcito prefabricado. Podemos. Por eso es que la mano de obra en Bolivia seguramente la peor tratada es la de la construcción, probablemente. ¿Por qué? Porque el mercado de la construcción es pues diferente al mercado petrolero o al mercado minero, ¿no? Todos sabemos que tienen mayor capacidad de manejar sus costos porque no están compitiendo con aficionados. La empresa petrolera es la empresa petrolera y yo no puedo ir a competir con ellos por más que tenga muñeca política, ¿no? O de cualquier tipo. Pero en la construcción se mete cualquiera, ¿no? Competimos con albañiles, arquitectos, topógrafos, constructores civiles, inmobiliarios, aficionados, vecinos, y todos, albañiles, ayudantes de albañiles, todo el mundo construye. Entonces, quizá por eso, si consideramos todas las cosas como debe ser, nuestro costo se va a las nubes, nadie nos contrata. Es una realidad. Es una realidad. Pero esa realidad la tenemos que manejar también con criterio. El hecho que decidamos disminuir esas expectativas que quisiéramos poner no significa que tengamos que meternos en ese mercado donde no pasa nada. Tratemos de meternos pues en un mercado donde sí se reconozcan estas cosas. Tratemos, intentemos. O por lo menos intentemos tratar bien a nuestra gente, ¿no? Pongámosles buenos cascos, buenos uniformes, buenas botas, buenas herramientas. Les tratémosles bien, ¿no? No les digamos, váyanse nomás a las 11 de la noche, una lluvia tremenda donde no hay micros, váyanse, su problema, chao, apago la luz, cierro la puerta. Cosas así. Yo he vivido muchas cosas de choques así con el resto de la gente que está acostumbrada a no hacer nada, ¿no? Una vez me han contratado a mí como jefe de obra de un proyecto caminero muy importante, parte del proyecto Santa Cruz Trinidad, cuando no había todavía la carretera. Y cuando voy al lugar donde habían escogido para el campamento, era monte, ahí no había nada. Querían que yo me quede, no me quedé. ¿Cómo me voy a quedar si no había nada? Pero usted tiene que hacer ingeniero. Claro, tengo que hacer, pero yo no vengo mientras no haya condiciones. ¿No les gustó? Podían haber contratado a otro. Pero me eligieron a mí, me fueron a buscar a mí.
a mi oficina. Yo hice construir 2 habitaciones, cada una con su baño privado, una para mí y otra para cualquier invitado que venga, que eran ellos mismos, porque quién más iba a ir de invitado. Y cuando estaba construido, con luz, con agua, con ducha, con baño higiénico, yo sí fui. Y no permití que vaya ningún obrero, porque yo no iba a hacer las cosas yo solo. Así que yo hice construir, ¿no? Un dormitorio para los obreros, un comedor para los obreros. No era una cosa espectacular, era en el monte, con madera, con todo lo que ustedes quieran, con luz, ¿no? Con mosquiteros para que no entren las moscas, con malla milimétrica, quiero decir, baños higiénicos, con agua para que se duchen, etcétera. Y cuando ya estaba eso construido, iban delegaciones de los que me contrataban, iban delegaciones a ver, a sacarle fotos. ¡Wow! ¿Cómo hicieron esto? Sería bueno hacer en otros campamentos. ¿Y qué era? No era que yo era un genio, nada, simplemente quise hacer lo que se debe hacer. Condiciones mínimas, pues, para trabajar. En otro contrato yo era supervisor de obra de 1000 viviendas. Cuando voy a inspeccionar las viviendas, no había jefe de obra. No había dónde dejar, dónde está su plano, no había plano. Teníamos que charlar con el albañil que estaba ahí, que yo no tenía por qué relacionarme con el albañil, de parados ahí en el sol. Entonces yo presenté éramos dos con un arquitecto más. Pero yo le convencí al arquitecto, no, que se van a enojar. Yo le convencí al arquitecto que reclamemos, que en primer lugar tiene que estar el jefe de obra ahí, porque con él tenemos que hablar. Que en segundo lugar tiene que haber, aunque sea una caseta de 2x2, donde podamos llegar y extender los planos y discutir y charlar ahí. No puede ser que en el sol, en la lluvia, ¿qué se creen? Y tuvieron que hacer, ¿no? Tuvieron que hacer. ¿Y de qué estamos hablando? 1000 viviendas y una caseta de 2x2. ¿Cuál es el costo? Pero a ese extremo llegamos en Bolivia, no queremos hacer nada, todo es como sea. Y hay gente que lo acepta y por eso sigue esta historia, sigue así y no cambia. En el caso de los petroleros, la gente tiene su cama, aire acondicionado, calefacción, si fuera el caso, tiene su baño higiénico, tiene su botella de agua en su velador, su cama tendida, su ropa lavada, su toalla, todo. Entran al comedor y tienen un menú para escoger, 3 segundos, 2 segundos. Unos son collas, otros son cambas, unos comen ají, otros no comen, qué sé yo. Otros son gringos, otros son chinos. Tienen derecho a eso. El desayuno no es... que tienen de todo para escoger ahí, que mantequilla, que mermelada, que té, café, leche, todo y no sé qué cosas. Tomamos mates, ¿no? Entonces, es la dignidad humana, ¿no? Está muy devaluada en el sector de la construcción. Seamos protagonistas de esos cambios, seamos, ya es tiempo, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes? Disculpen que me salga de... No sé si... Sí, en realidad es relativo, ¿no? Porque hay, yo diría, 3 casos. Un caso en donde ni se toca el tema. Por lo tanto, está la voluntad de la gente y al tira y afloja que puede haber entre partes, como los casos que yo les he contado, donde no había ninguna, y a nadie le importaba, y tuvo que aparecer algún tipo, una piedra en el zapato, que fui yo, que les insiste y logra hacer esas cosas, porque me podían decir, bueno, señor, si no le gusta, váyase, punto. En primer lugar, estaba empezando yo un trabajo y como nuevo me podían cambiar, pero bueno, de alguna manera logramos lo que queríamos, lo básico.
Ese es caso uno, donde no hay nada y depende de las personas, de la voluntad que pongamos y de que pelearla, ¿no? Pelearla también. Caso uno. Caso dos, de que hay gente de todo, de que copien, ¿no es cierto? En otros proyectos hay exigencias, entonces las copiamos, ¿verdad? Sin saber ni siquiera que están, algunos copian y pegan sin leer, increíble, y las ponemos como condiciones que los trabajadores deberán tenerla, y cosa genérica, ¿no? Puro verbo, ¿no? Deberán tener, ¿qué es deberán tener? Verbos, ¿no? Nada específico, ¿no? Deberán tener la atención adecuada a sus necesidades de salubridad, de seguridad en el trabajo. ¿Qué es eso? Poesía, ¿no? Otra cosa es específico, deberán tener un dormitorio mínimo, tantos metros cuadrados por persona, una cama con su colchón, con sus sábanas y con su almohada, un ropero por lo menos de tantos pies cúbicos, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, que las ventanas deberían tener malla milimétrica por tratarse de una zona con salubridad pobre, qué sé yo. El papel aguanta todo, podemos escribir, ¿no? De repente, porque deberá tener las ventanas malla milimétrica porque en esa zona hay mucho bicho y resulta que lo copian y lo pegan para un proyecto en Uyuni, donde no hay bichos ni por chiste, ¿no? ¿Verdad? Cosas así también pasan, es el segundo caso, donde está escrito todo, pero donde no se cumple nada. Creo que era lo que usted mencionaba. Puede haber ese caso, ¿no? Porque no tienen ni la intención de que se cumpla, lo único que tienen es de que, y la intención es de que esté en el papel para quedar bien, no sé con quién, tal vez con ellos mismos, ¿no? Porque nadie controla, nadie le importa, y ya el contratista hace lo que puede, o se aviva, vive esa criolla, y no pone nada, y listo, como no le exigen, y más bien cobra eso, ¿no? Bueno, segundo caso. Y tercer caso, que debería ser el correcto, donde sí está escrito y está bien escrito, de acuerdo a las condiciones de la obra, ¿no? Porque tampoco podemos pedir un hotel 5 estrellas en una obra de 1 estrella, que se llama eso, criterio también, ¿no? Pero no porque sea una obra de 1 estrella, los obreros van a dormir a la intemperie, tampoco, ¿no? Todo tiene sus límites. Además, los gringos, que son los que han inventado hotel de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, etcétera, para garantizar la calidad. Y uno viaja a Estados Unidos y toma un hotel de 1 estrella, igualito tiene calefacción en la habitación, tiene televisión, tiene teléfono, tiene baño privado. No quiere decir que 1 estrella sin baño, ¿no? O sin cama, ¿no? No quiere decir 1 estrella eso. Entonces, dentro de los márgenes racionales está todo escrito y se cumple. Y se cobra porque se cumple. Y se exige. Y se exige. Ese es el tercer caso. Así debería ser, ¿no? Como el tercer caso. Y obviamente no vamos a salir con exigencias fuera del lugar, fuera del lugar. Aunque, ¿qué exigencias son fuera del lugar para las personas? Ninguna, ¿no? Pero tampoco vamos a salirnos de la realidad. Ninguna obra donde se está construyendo un galpón que va a durar 3 meses, no vamos a exigir un campamento con aire acondicionado. Probablemente nos tengamos que adaptar a ciertas cosas, pero sin pasarnos de la raya, ¿no? Ah, que duerman nomás ahí, ¿no? Hay que darles una, ¿qué decimos? Payasa y listo. Una payasa por cada 3 personas, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cuestión? O sea, mucho depende de nosotros, ¿no? Por eso estoy insistiendo en que traten de tener sus propios conceptos y sus propias exigencias. Son ingenieros, dense su lugar. No van a ir a cualquier cosa. Y su gente depende de ustedes. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Bueno, al WhatsApp. Sí, diga. Ujú. Ajá. Claro, claro que sí. Acá, justamente la inducción es una capacitación inicial. Es una capacitación inicial la inducción. Aunque no porque no sea inicial deja de llamarse inducción. Pero normalmente en las obras es el primer capítulo de la enseñanza a la gente para que tenga conciencia de las medidas de seguridad, no solamente de seguridad, sino de salubridad también,
En este caso viene al caso la bioseguridad, ¿no? Y también otras cosas, normas de respeto, de áreas reservadas, en estas áreas no pueden entrar ciertas personas, ¿no? En las fábricas, por ejemplo, hay áreas, ¿no? En las obras también, ¿no? Donde están soldando, no puede entrar sin protección de los ojos o de los oídos, donde hay máquinas fuertes, etcétera. Entonces, la inducción es un resumen, un curso inicial que se les da de acuerdo a la obra, de acuerdo al caso, donde toda persona para poder entrar, así sea, dice el presidente, tiene que pasar por esa inducción. Si se cumplen las normas, no podría entrar por su cuenta, porque él sí y nosotros no, ¿no? Eso es igualdad, ¿no? No es lo que pretenden. Entonces, se cumplen las reglas, todos las cumplen, todos con casco, ¿no? No como los de la COP, que se usan casco por adorno, ¿no? Hasta almuerzan con casco, nuevindo su casco, ¿no? Nuevindo, no como los que entran a la mina. Ok, siempre me excedo a veces. Entonces, a eso se le llama inducción. Pero la inducción no termina ahí, ¿verdad? Porque es lo mismo que educar a una persona o a un animal o a quien sea en determinadas cosas que son importantes, ¿no? Entonces le enseñamos la primera vez, pero son muchas cosas, qué sé yo, pueden dar un examen, un test para aprobar, se le pone su certificado de que aprendió, se le da su tarjeta acá para que pueda entrar a la obra, entra a la obra porque ha cumplido con todas las reglas, obviamente con el casco y con todo lo que haga falta, ya las está cumpliendo, las cumple, pero ¿qué pasa si se queda a trabajar ahí un año, 2 años? Después de un año le tomamos un examen y se aplaza, ¿no? Pese a la costumbre de hacerlo todos los días. Entonces, en las obras importantes, jóvenes no me van a creer, pero la inducción es todos los días, así como lo escuchan. O sea, si la entrada a la obra es a las 7, inducción media hora, por decir, o 15 minutos, o 20, o lo que haga falta. Y en esa inducción se repasan los términos generales de la inducción, los más importantes, los generales, y los particulares de la actividad que van a hacer ese día. Supongamos que el grupo de trabajo ese día tiene que hacer pintar el techo. Es un trabajo en altura, entonces se repasan las cosas principales del trabajo en altura, normas de seguridad, el equipo que tienen que llevar y todo. Día antes ya se programa esto, de manera que el equipo ya está ahí, el fiscal o el supervisor de seguridad lo tiene que revisar, si están las cuerdas en buen estado, si está todo lo que tienen que llevar, si la gente está con el equipo adecuado, con el uniforme equipado, con el equipamiento adecuado, ¿no? Si está con todo lo necesario. Y si está el número de personas programado, todas las mañanas se revisa eso. Resulta pesado, ¿no? Cualquier ingeniero va a decir, eso es pérdida de tiempo. Tenemos que habituarnos a esas cosas, deberíamos. Porque es más importante la salud, la vida y las cosas, ¿no? Para adecuarnos. Una vez que se adecuan las personas, fíjense, lo que estamos hablando debería estar en el K1, ¿no? Porque es inactividad, no estamos rebucando la pared, no estamos excavando, estamos parados ahí escuchándola, formados, los trabajadores, escuchando al que está haciendo la inducción, a veces media hora. En algunas obras jóvenes cantan el himno nacional. No lo hemos visto nosotros porque estamos hablando de obras mineras o petroleras. Porque son cosas, ¿no? Como en el colegio, ¿no? En los colegios religiosos cada mañana se reza, ¿no? Son cosas porque entran en la cabeza para que la persona sea más consciente de lo que tiene que hacer. En el caso de la seguridad y de la obra, muy importante. No entra a un grupo de trabajo que tiene que ser hormigonado, no entra uno que no sea de ese grupo. Y se aprueba todos los vehículos que tienen que usar, todo, cada mañana. Se dan cuenta, molestoso, ¿no? A la gente, al ingeniero no le gusta eso, ¿cómo le va a gustar? No le gusta porque él está apurado, él quiere entrar de una vez a trabajar, estoy perdiendo tiempo, ¿no? Pero tiene que adecuarse, debería estar en el K1, debería estar. Pérdida de tiempo, le podemos llamar si queremos, entre nos, pero no es, ¿no? Una pérdida de tiempo. Es algo valioso y se constituye en un hábito y en una norma en las obras importantes. ¿Algún comentario, jóvenes, de su parte? Por eso, deberíamos considerarla en el K1 como inactividad. O tenemos aquí la opción,
en el K correspondiente a la capacitación. Ahí, ahí sí podríamos asignarle un cierto número de horas. Si es que vamos a pagar instructores, normalmente el instructor es una persona que forma parte del equipo de la obra, ¿no? El jefe de obra o alguien. Es más, en las obras importantes hay encargados de seguridad, ¿no? Si es que estamos hablando de seguridad, entonces esa es la persona que expone, que se encarga de que todo esté en orden, y hay un supervisor de la otra parte que viene, igual que el fiscal que va a ver si la mezcla está bien o no, igual hay un fiscal de seguridad que verifica que si los equipos están bien, si funcionan bien, si la gente está uniformada, etc. Entonces tenemos hasta tres opciones, diría yo, ¿no? Una, ponerla en el K1 como una actividad que se paga. Otra, ponerla aquí donde estamos hablando, en el caso B respectivo de la capacitación, como parte de la capacitación. Y una tercera, o en ambas partes, porque el uno es no trabajar y el otro es hacer inducción, que es una capacitación aparte. Y tercero, también podríamos ponerla como último recurso en el costo indirecto, ¿no? El costo indirecto da para todo, pero ojo con eso, ¿no? No hay que acostumbrarse a que sea para todo, para sacarnos del apuro. Ah, le pondré tanto por ciento, peor así, ¿no? Groseramente. ¿Y por qué le pones tanto por ciento? Ah, porque esto y esto y esto y esto otro no lo he considerado. Ah, qué bonita solución, ¿no? ¿Alguna cosa más, jóvenes? ¿Nos vamos? Ok, gracias.